Bien, hermano, aquí termina el capítulo 14, continúa el 15, que habla de la alianza de Dios con Abraham. Vamos a continuar con la lectura. Capítulo 15 del libro de Génesis, la alianza de Dios con Abraham. Dice la lectura. Después de estos hechos, Yahvé dirigió su palabra a Abraham en una visión. No temas, yo soy tu protector, tu recompensa será muy grande. Abraham respondió, Señor Yahvé, ¿qué me vas a dar? Yo voy a morir sin hijos, y mis pertenencias pasarán a Eliezer de Damasco. Ya que no me diste descendencia, tendré por heredero a uno de mis sirvientes. Entonces Yahvé volvió a hablarle a Abraham, diciendo, Tu heredero no será Eliezer, sino un hijo tuyo nacido de tu sangre. Yahvé lo sacó fuera y le dijo, Mira al cielo, y si puedes, cuenta las estrellas. Pues bien, así serán tus descendientes. No sé si gusta Qué hasta ahí. interesante, ¿verdad? Sí, claro, interesante porque nos está hablando prácticamente de, de que en ese momento, después de haber dado el conocimiento, la enseñanza, no encuentra a nadie para liberar. Ahí está demostrado lo difícil que es este camino, que de mil que lo buscan, uno lo encuentra. De mil que lo encuentran, uno lo practica. Y de mil que practican, uno logra salvarse. Entonces, llega un momento, después de la gran misión de él, que no tiene a nadie, a excepción del sirviente. O sea que era el único que estaba practicando las enseñanzas de él, porque ahí no está hablando cuestiones literarias. Entonces, está hablando de que no hay a quien entregarle el conocimiento que él maneja, sino que solo el sirviente, ¿verdad? Y el Padre de toda perfección le dice, no, no hay problema. Vamos a buscarte un alma sedienta de conocimiento para... El Padre Celestial es el único que tiene la capacidad como para enviar aquellas mónadas, aquellas esencias sedientas de conocimiento y que pueden entrar al camino de la perfección. O sea, no se mueve la hoja del árbol sin la voluntad divina. A eso prácticamente se está refiriendo ahí. Muy bien, continuamos la lectura, hermano. Y creyó Abraham a Yahvé, el que lo tuvo en adelante por un hombre justo. Yahvé le dijo, Yo soy Yahvé, que te sacó de Ur de los Caldeos para entregarte esta tierra en propiedad. Abraham le preguntó, Señor, ¿en qué conoceré yo que será mía? Le contestó, Tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos de 3 años, una paloma y una tórtola. Y tomando él los animales, no sé si gusta hasta ahí. Oh, Claro, imagínense lo interesante. Primero que Ur probablemente en esa época era un lugar, una ciudad, una nación, pero Ur prácticamente es un mantra, el mantra Ur, que se refiere específicamente a una runa mágica, que es un ejercicio psicofísico para obtener conocimiento, por un lado. Por otro lado, le está prácticamente diciéndole que además del conocimiento, que se requiere de un sacrificio humano, de un super esfuerzo
para obtener el conocimiento divino o para hacer la voluntad del Padre. Porque recuerde que está hablando con el Padre, ¿verdad? O sea, está hablando con la divinidad. Está recibiendo órdenes de la divinidad. Es un conversatorio entre él y su parte interna. ¿Ok? Entonces, una vez que sucede esto, pues nadie va a llegar al conocimiento si no hay sacrificio. Hay que entender que hay tres cosas básicas fundamentales del conocimiento. Cuando el Maestro Jesús nos enseña, niégate a ti mismo, es que yo me tengo que sacrificar primero como estudiante, soy yo el que me voy a sacrificar. Y ese sacrificio, pues prácticamente lo demostramos con hechos al entrar a practicar el conocimiento. El niégate a ti mismo es uno de los principales factores para purificarse, para santificarse, ¿verdad? Es la muerte mística. Con eso pues encontramos nosotros o obtenemos la santidad. Luego ya vienen otros dos factores importantes, básicos, elementales en el conocimiento, que es la alquimia sexual, donde surge la castidad científica, y es lo que conocemos nosotros como castidad, ¿no? Y el tercero, que es el sacrificio. Ahí específicamente está hablando de que él tiene que hacer sacrificio, pues, ¿verdad? Pero que ese sacrificio tiene que llegar a la demostración, a la lealtad, a la seguridad, a la convicción del conocimiento. Y eso es lo que vamos a ver más adelante. Continuamos la lectura. Y tomando él los animales, los partió por mitad y puso una mitad frente a la otra. Las aves no las partió. Las aves rapaces revoloteaban sobre los cadáveres, pero Abraham las ahuyentaba. Cuando el sol... Ahí nos vamos a detener, fíjese bien. Los animales que sacrifica y los parte en dos es una gran enseñanza esotérica. Se está refiriendo a descuartizar a su propio sí mismo, El ego. a su propio yo, ¿verdad? Él viene y presenta a esos animales, los está matando con la mística, con eso de niégate a ti mismo, o sea, con la desintegración de su propio ego. Pero se acercan las aves de rapiña, que estas representan la logia negra. Un iniciado, cuando empieza a hacer este trabajo, es atacado por la logia negra como ave de rapiña dentro del conocimiento. Entonces, vamos a continuar escuchando el relato bíblico. Cuando el sol estaba a punto de ponerse, Abraham cayó en un profundo sueño y se apoderó de él un terror y una gran oscuridad. Ahí detengas. Se está refiriendo a la conciencia dormida. Eso quiere decir que aún siendo el maestro, que aún siendo iniciado, pues tiene caídas como noches cósmicas, que es lo que nosotros le decimos al estudiante cuando caen en esa noche cósmica, o sea que usted no quiere continuar el trabajo, que usted no quiere luchar contra sí mismo, porque mira que está sacrificándose, pero que no obtiene nada a cambio y que se siente como solo en el camino. Eso lo conocemos nosotros como la noche cósmica, el decaimiento espiritual suyo, que ya no quiere seguir luchando contra sí mismo. Entonces cae en esa especie de dormidera de conciencia, ¿verdad? Y se queda ahí en una pausa
como que estuviera patinando en el mismo charco, ¿verdad? Que no mira que va en avanzada, pero que sencillamente son parte del proceso iniciático. Continuamos la lectura. Este párrafo que viene es un poquito largo. Usted me pide que me detenga para interpretar si considera que debemos parar, por favor. Entonces Yahvé le dijo: debes saber desde ahora que tus descendientes serán forasteros en una tierra que no es suya. Los esclavizarán y los explotarán durante 400 años. Pero yo vendré a juzgar a la nación que los tenga sometidos, y luego saldrán cargados de riquezas. Entre tanto, Ahí deténgase porque está hablando del cuaternario. ¿Cuántos años dice? 400 años. Los ceros no valen en la Cabalá hebrea. Se está refiriendo al cuaternario, ¿verdad? El pueblo elegido es aquel que practica los tres principios fundamentales de la sabiduría divina: el negarse a sí mismo, el tomar la cruz y el seguir el ejemplo de Cristo. Entonces, es esa persona que practica esos tres principios es un elegido. Es uno de los que forma parte del pueblo de Israel. Is es Isis, es el Espíritu Santo. Ra es el Cristo, el Hijo, ¿verdad? Y Él es el ser. Entonces, ahí tenemos la Trinidad sagrada. Esos que practican y que tratan de encarnar esas tres fuerzas primarias de la creación, del universo, o de la divinidad, o de la espiritualidad, como usted lo quiera llamar, son el pueblo elegido, ¿verdad? El cual el Padre Celestial vela por él, los cuida y los liberará. A eso se está refiriendo. Continuamos la lectura. Entre tanto, tú te reunirás en paz con tus padres, terminando tus días en una vejez dichosa. Tus descendientes de la cuarta generación volverán a esta tierra que no te puedo entregar ahora, porque los amorreos no han merecido todavía que yo se las quite. Ahí se detiene. Se está refiriendo a lo que ahora actualmente estamos viendo dentro de un fanatismo religioso: la tierra prometida. Aquellos que buscan la tierra que no se les fue dada a Abraham o a Abraham. Entonces, ¿por qué? Porque se la va a entregar, dice, a los descendientes, a los de la cuarta generación de humanos, ¿verdad? Se está refiriendo no a la cuarta generación de la descendencia carnal de él, sino a la cuarta raza o a la raza atlante, en otras palabras. Muy bien, continuamos. Cuando el sol ya se había puesto y estaba todo oscuro, algo como un calentador humeante y una antorcha encendida pasaron por medio de aquellos animales partidos. Aquel día Yahvé firmó una alianza con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el torrente de Egipto al sur hasta el gran río Éufrates al norte. Ahí detengas. Ya hay una delimitación. Hay que entender que también se habla de la Jerusalén celestial, que es meramente un lugar espiritual. La Jerusalén celestial realmente es el Edén, el huerto de Dios, o lo que la gente le llama el paraíso, ¿verdad? Entonces tiene una relación entre lo físico y lo espiritual. Dado a que se centra en esa zona, no quiere decir que todo es físico, sino que primero se plasma en la parte astral y luego se cristaliza en la parte física. Ese fue el proceso que se dio. Y cuando él habla
de que va a entregarle eso a la cuarta generación en la descendencia, es como que si retrocediera al tiempo del Atlántida, porque ya había pasado Noé, sino que le dice, vamos a entregar el conocimiento a todos los que fueron elegidos de la cuarta generación, o sea, de la cuarta raza humana, los atlantes. Los descendientes de los atlantes reciben ese conocimiento y eso se ha cumplido al pie de la letra, porque vemos el conocimiento en los mayas, vemos el conocimiento en los incas, en los mixtecas, porque los aztecas no existieron, lo que existieron fueron los mixtecas, en los hopi, en los persas, en los que se les llama sumerios, en los griegos, en los egipcios, etcétera, etcétera. Esos son los descendientes de la cuarta generación de humanos, o sea, de la trate, aquellos que libera a Noé y por descendencia traen el conocimiento. Es a ellos a quien yo les voy a entregar la tierra prometida. A eso se está refiriendo. La Jerusalén celestial. Sí. Continúa la lectura ya en su parte final de este capítulo. Dice, el país de los cineos, los ceniceos y los edumeos, los eteos, los fereceos y también los refaitas, los amorreos y los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos. Bueno, está hablando de las tierras que le va a entregar a los descendientes de Abraham. Todas estas tierras. Ahí termina el Claro, capítulo. esos son términos que se utilizan en la parte astral, en la parte esotérica, en la parte mística, ¿verdad? ¿Por qué? Para referirse la divinidad a determinados grupos religiosos que pues practicaban las cosas divinas. Todo eso que usted acaba de mencionar ahí eran nombres de grupos religiosos, pero religiosos reales, no fanáticos. Aclaro, ¿verdad? Que obtuvieron el conocimiento precisamente físicamente de Abraham y directamente a ellos de la divinidad. A eso se está refiriendo. Muy bien, termina así el capítulo 15, donde está la alianza de Dios con Abraham. Continúa el capítulo 16. Pero hay que aclarar esto de la alianza. ¿Por qué alianza? Porque había que equilibrar las cosas, ¿no? En esa época también habían contrarios a Abraham. Había mucha gente que practicaba magia negra. Había mucha gente que trabajaban para la logia negra. Y entonces la divinidad tiene que tener a alguien que lo represente físicamente, y en este caso era Abraham. O sea que Abraham era el Mesías en ese momento, era el avatar de esa era, de esa época. Y es por eso que hacen un pacto, una alianza es un pacto, pues. De hecho, los 7 colores que tiene el arco iris es prácticamente la imagen que proyecta un pacto, una alianza entre la parte física y la divinal. Entonces ahí se está hablando de una alianza equilibrada entre la parte física, meramente física, humana, y la parte meramente espiritual, fusionadas pues para poder liberar pueblos, ¿no? Personas. Y es por eso que estaba ese conocimiento diseminado en varios grupos religiosos, con distintos nombres, pero que en el fondo era el mismo conocimiento. Vamos a continuar.